mi nombre es Rodrigo y les doy la bienvenida a mi curso gratis de alemán. Este curso irá paso a paso, tendremos ejercicios y pruebas en mi sitio web que serán gratis y son excelentes para practicar, y también tendrán ejercicios prácticos, juegos en la aplicación para celulares Interlingo. Empezaremos con la clase de alemán número 1, donde aprenderemos los artículos en alemán, que son der, das y die, y que es la clase ideal para comenzar este nuevo idioma. Empiezo por aclararles a qué nos referimos con tres artículos. Bueno, en inglés tenemos solo un artículo, ¿verdad? Que es the. En español tenemos dos artículos que son el y la. Cuando hablo de artículos estoy hablando de los artículos determinados, ¿bien? También tenemos los artículos indeterminados, por ejemplo, un o una, ¿bien? Yo digo una niña, un señor, esos son artículos indeterminados. Los artículos determinados son el señor, la niña, el árbol, la casa, etc. ¿Bien? Bueno, aclaro que son determinados porque algunas personas dicen que el español tiene tres artículos, que el artículo lo es el artículo neutro del español, y no es cierto si estamos hablando de artículos determinados. Artículos determinados, español tiene el, que es masculino, la, que es femenino, solamente. Los artículos determinados son los que se usan con los sustantivos, o sea, las cosas. ¿Bien? El artículo neutro lo, que muchas personas hablan, no es un artículo determinado, no se usa con cosas, no podemos decir lo casa, lo árbol, lo persona. ¿Bien? Se usa con adjetivos. Los adjetivos se usan para describir los sustantivos, ¿verdad? Podemos decir lo hermoso, lo bello, lo correcto, lo equivocado, ¿bien? Así que lo no es un artículo determinado del español, ¿bien? Bueno, así que el inglés tiene un artículo determinado que es the. El español tiene dos artículos determinados que son el masculino, la femenino, ¿bien? Y sus plurales, por supuesto, los y las. El alemán tiene tres artículos determinados, ¿ok? Que son der, que es el masculino, das, que es el neutro, y die, que es femenino. Ahora me preguntarán, ¿qué significa neutro? ¿Qué significa neutro? Las cosas que no son ni él ni ella. Pues empecemos por aclarar que las cosas no tienen género, no tienen sexo. ¿Bien? Nosotros en español le ponemos masculino femenino a las cosas solamente porque tenemos una regla en nuestro idioma que determina que si una palabra termina en o, es masculina, o sea, es él, y si una palabra termina en a, es la. ¿Bien? Pero casa no tiene sexo, el árbol no tiene sexo, el piso no tiene sexo o no tiene género. ¿Bien? Así que es puramente arbitrario. ¿Bien? No hay una regla universal que diga que porque casa es la, o sea, es femenino en español, que tenga que ser femenino en todos los demás idiomas. Para nada. Cada idioma va a tener su propia regla de si tiene que ser femenino, masculino o neutro. ¿Bien? Pues bien, empecemos con un poquito de pronunciación. La terminación vocal, la terminación ER en alemán se pronuncia EA. EA, ¿bien? O con una R apenas perceptible. Por lo tanto, der, ¿sí? En alemán se pronunciaría der, donde pueden pronunciar la R apenas perceptible, o si no, simplemente no la pronuncian, que suena casi igual. Der, ¿bien? Der, das y die, ¿bien? Más adelante veremos clases de fonética, pero la sílaba IE en alemán se pronuncia I, ¿bien? La E es muda ahí, en esa sílaba, die. Bueno, veremos algunos ejemplos, ¿bien? Y les hablaré también un poquito sobre los artículos. Ejemplos con der, o sea, con el artículo masculino del alemán. Der Baum, que significa el árbol.
Der Teller, que significa el plato donde comemos. Der Mann es el hombre, ¿bien? Hombre como masculino. Der Affe es el mono, ¿ok? El animal mono. Artículos neutros. Das Auto. Das Auto es el auto o el coche. Das Mädchen. Das Mädchen es la niña. ¿Bien? Ahora preguntarán, ¿por qué niña? Si niña tiene género, una niña es femenino, ¿no? Pues, aunque es cierto que una niña tiene género, que es femenino, sin embargo la palabra, el sustantivo para niña en alemán, es neutro. ¿Por qué? Por causa de la terminación. Existe una regla en alemán que determina que las palabras que terminan en gen son das, son neutras. ¿Bien? Al igual que en español tenemos la regla que dice que si termina en o es masculino y si termina en a es femenino. Por supuesto que tenemos algunas excepciones, pero la regla general es esa. En alemán si termina en gen es neutro. Haus, das Haus es la casa. ¿Ok? Das Bett es la cama. Y por supuesto van a notar muchas palabras que son parecidas al inglés. Eso se debe a que el inglés es una lengua de origen germánico. ¿Ok? Bien. Con die, palabras femeninas. Die Puppe es la muñeca. Die Freiheit. Die Freiheit es la libertad. La libertad. Die Freiheit. La sílaba EI se pronuncia I en alemán. ¿Bien? Ok, y ya que estamos hablando de la sílaba I, EI, existe la palabra I que significa huevo. ¿Bien? Y es neutro. Das Ei. Y si le agregamos una S a la palabra huevo y queda Eis, significa helado. ¿Bien? Helado del helado de comer. Muy bien. Die Freiheit es die, la libertad. ¿Por qué es die? Todas las palabras que terminan con heit, o sea que tienen el sufijo heit, son die, son femeninas en alemán. ¿Bien? Hay un sinnúmero de palabras que tienen esa terminación y todas por regla son die. Die Lampe es la lámpara, die Lampe. Y die Frau es el opuesto de der Mann. Así que die Frau es la señora, die Frau. ¿Ok? Y cuando hablamos de señora como título, para referirnos a alguien, por ejemplo, señora Pérez, sería Frau Pérez. Frau Pérez, señora Pérez. Y señor, por ejemplo, señor Pérez sería Herr Pérez, ¿sí? Herr. ¿Ok? Herr Pérez, señor Pérez. Frau Pérez, señora Pérez. ¿Bien? Así que Frau es un título, del mismo modo que Herr es el título para señor. Pero además, Frau es el sustantivo mujer, como Mann es el sustantivo hombre. ¿Bien? Bueno, ya les hablé de la regla general que hay para las terminaciones con gen y con heit. ¿Bien? Hay otra más. En general, las que terminan con er, así, son masculinas. ¿Bien? Y en general, las que terminan con e, los sustantivos que terminan con e, son femeninos, son die. Del mismo modo que en español los sustantivos que terminan con a son femeninos, en alemán, en general, los que terminan con e son femeninos. Pero hay muchas excepciones. Una de ellas es la palabra Affe. Der Affe es el mono. Termina en e y sin embargo no es femenino. Otro ejemplo es la palabra der Name. Name significa nombre. Nombre. Y termina con e y sin embargo es masculino, no es femenino. Pero en general
la inmensa mayoría de palabras, de sustantivos que terminan con E, son die. ¿Bien? En general, en alemán hay que aprender de memoria o memorizar los artículos de las palabras. Así que cuando aprendemos vocabulario, lamentablemente tenemos que aprender el vocabulario con el artículo que le corresponde. ¿Bien? En español no tenemos en general esa dificultad, porque casi todas las palabras que terminan con O ya sabemos que son el, y las que terminan con A son la. ¿Bien? Hay algunas excepciones, pero son muy pocas. Por ejemplo, la mano. Mano termina con O y es femenino, en español es la. O el astronauta. Astronauta termina con A, pero es él, ¿verdad? Así que en español tenemos algunas excepciones, pero son muy pocas. Bien, así que en general cuando estudiamos vocabulario no precisamos aprendernos el artículo, ¿bien? Si fuese un angloparlante estudiando español. Pero en alemán lamentablemente sí. Y aunque existen algunas reglas genéricas, como la que les expliqué, la E, Heit, Hen, ¿sí? Y hay algunas más, ¿bien? De todas formas, la gran mayoría de las palabras de los sustantivos no siguen una regla, así que hay que aprender de memoria el artículo. ¿Bien? Así que eso se aprende paso a paso a medida que gradualmente vamos incorporando vocabulario a lo largo de las clases. Bueno, si quieren ver algunas clases donde explicaré las reglas generales sobre los artículos en alemán, sobre der, das, die y cómo determinar cuál artículo corresponde, pueden saltar a la clase 30, 31 y 32 de mi curso de alemán, que está publicado ya, y ahí les enseñaré todas estas reglas. De todas formas, recuerden lo que les dije. Todas esas reglas no abarcan la mayoría de los sustantivos en alemán, ¿bien? Que para eso tendrán que memorizar. Y con esto terminamos la clase número 1 del curso de alemán. Espero que les haya sido útil. Recuerden, si tienen dudas, escríbanme en YouTube. Nos vemos.